Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio. Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida y agradecerles que estén participando nuevamente de los eventos que está realizando Octans Digital Services. En esta ocasión nos va a acompañar como speaker Ricardo Martínez Álvarez. Él es el director de estrategia de Octans y el taller de hoy se va a tratar sobre el talento humano, el liderazgo en la era de la inteligencia artificial. Voy a empezar mientras que sigue entrando las personas a comentarles cuál es el currículum de Ricardo y su experiencia. Ricardo ha sido líder en compañías como CEO y vicepresidente con experiencia en innovación y digitalización. En datos, en desarrollo de negocios, con más de 25 años de experiencia en servicios, tecnología, Big Data y emprendimientos digitales. Ha trabajado en empresas como Experian, Banco Santander, BBVA, Bancolombia, entre otros. Es ingeniero industrial con Executive MBA de LIE de España, un MBA en negocios digitales y especialista en mercadeo de la TEC de Monterrey. Como siempre, Sebastián Andrés nos va a ayudar como monitor. Cualquier pregunta que ustedes tengan se pueden dirigir a él. Lo pueden hacer levantando la mano, enviándole un WhatsApp y estaremos atentos a responder todas sus dudas. Entonces, bienvenidos. Espero que disfruten esta charla como las anteriores y les cedo la palabra a Ricardo Martínez. Gracias, David. Buenas tardes a todos. ¿Cómo van? Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes. Va, bien, gracias. Bien, voy a compartir mi pantalla para compartir una presentación. Me dicen si me están viendo. Yo en este momento pierdo el control de la imagen, entonces no voy a ver si levantan las manos o si abren el micrófono, así que siéntanse en la libertad de, si quieren participar, abrir el micrófono o, como comentó Adri, Sebas, pues usted tiene el contacto de Sebas por su correo, por su WhatsApp, por donde nos conectamos, pues ahí pueden escribir preguntas, comentarios o también por el mismo chat de esta presentación y Sebas nos ayudará a moderar el proceso para que podamos tener participaciones, ¿ok? ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Yo no, Ricardo, buenas tardes. No, yo tampoco. No se ve todavía. No, perdón. Me salté el pequeño paso de compartir. Ahora sí, ¿cierto? Ahí ya está cargando. Ya. Perfecto, qué pena. Bien, entonces, el tema hoy es, el tema que nos lleva, está asociado mucho al tema de cultura. Quiero hacer una pequeña introducción de este tema porque es fundamental entender que quienes han oído del proceso metodológico que nosotros utilizamos como sustento de toda nuestra práctica en acompañamiento y gestión tecnológica, saben que utilizamos el marco metodológico del MIT. Y el marco metodológico del MIT lo que nos dice fundamentalmente, y en un resumen fácil, es nosotros tenemos que alinear adecuadamente la estrategia a los dos habilitadores naturales de cualquier proceso de transformación digital, que son la tecnología y los procesos y la cultura. Entonces, hoy nos vamos a referir mucho al tema, o principalmente al tema de cultura, asociado al tema de inteligencia artificial. ¿Por qué es fundamental? Pues por lo mismo que acabo de sustentar, porque en la práctica real lo que ocurre en el día a día es que normalmente en la mayoría de las empresas desconectamos el proceso del habilitador cultural. ¿Qué quiere decir desconectamos? Pues no lo hacemos a conciencia, pero lo que nosotros encontramos en la mayoría de los casos es que las compañías tienen absolutamente desconectado su proceso cultural y de desarrollo organizacional con el proceso de transformación digital. Y eso, por supuesto, en la inteligencia artificial
pues es exponencialmente aún más grave, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo gestionar ese liderazgo en la era de la inteligencia artificial, que no es otra cosa que cómo imprimir esa capacidad cultural dentro del proceso de una organización para aprovechar ese elemento, ese factor que es la inteligencia artificial, que es fundamental, por supuesto, y del que todos estamos hablando y que todos estamos ya viviendo o conviviendo, ¿ok? Antes de introducirme en el contexto del contenido, les hago un alcance general de lo que quisiéramos hablar hoy. Empiezo por decirles que en la práctica no hay una forma específica en la que uno pudiera intervenir el tema de liderazgo si quisiera referirse a la inteligencia artificial sin pasar necesariamente por el tema de transformación digital. Entonces, voy a referirme en algunos momentos al tema de transformación digital y en otros al tema específico de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque creo que es importante aclarar que la inteligencia artificial es una herramienta, un concepto que está dentro del marco del programa de transformación digital de una organización, o debería estarlo. Quien tenga un programa de inteligencia artificial y no tenga un programa de transformación digital, pues tiene, o sea, se saltó un paso, si es que vale la expresión, ¿vale? Entonces, en el tema cultural pasa lo mismo. Si yo quisiera tener un programa de cultura de inteligencia artificial y no tengo un programa de cultura asociado a mi programa de transformación digital o de transformación en general de la organización, pues me salté un paso, ¿ok? Entonces hay que tener muy presente en estos 6 objetivos que queremos desarrollar en la charla, que todos hacen mención, por supuesto, al tema de inteligencia artificial, pero que en algún momento hay que devolverse un paso para entender y hablar del tema de transformación digital, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cuál es ese desafío real que tenemos los líderes dentro del contexto para entender cómo la inteligencia artificial impacta el proceso de gestión organizacional. Vamos a hablar de cómo es ese nuevo rol, cuáles son esas competencias y responsabilidades que deberíamos tener para poder gestionar el tema de inteligencia artificial de manera exitosa. Vamos a referirnos al concepto de cultura digital como un marco específico que quienes han oído, pues nosotros trabajamos mucho, pero que es fundamental y que no pierde vigencia aún en el contexto de la inteligencia artificial, sino por el contrario, como acabo de explicar, es un paso fundamental. Vamos a hablar de upskilling y reskilling porque es fundamental entender qué es lo que debemos hacer con la gente, de ética y responsabilidad, que se oye hablar mucho, y de un concepto metodológico que es Human in the Loop, que es un concepto que en el tema de inteligencia artificial tiene mucho sentido y mucho marco de acción. Y voy a sugerirles un ejercicio muy simple en una lámina de cuál debería ser el plan de ejecución inmediato si yo fuera un líder de gerencia media o gerencia de una organización en términos generales para poder desplegar un programa de este estilo. ¿Okay? Entonces, eso es el alcance y el objetivo hoy. Arranco por una frase que creo que es, para mí, podría ser la última, ¿no? Podría ser la conclusión de esta charla, pero quise arrancar así porque creo que es fundamental y es: la inteligencia artificial no reemplaza el liderazgo ni a la gente, pero la gente que la utiliza sí va a reemplazar a la que no lo hace. O sea, una cosa que hay que tener presente en la preocupación general de los programas culturales de las organizaciones es que la gente piensa que la inteligencia artificial, como dicen los españoles, viene a por ellos. Y no es así. Lo que tiene que ocurrir es que me tengo que adaptar, al igual que me adapté previamente a cualquier otra innovación o a cualquier otra modernización del proceso en términos organizacionales. Cuando pensamos, y yo voy a dar ejemplos antiguos, pero para que se entienda, cuando pensamos en la imprenta, pensamos que no volveríamos a escribir. Cuando pensamos que los libros se volvieron digitales, pensamos que no habría editoriales. O sea, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que tenemos que recomponer la estructura. La inteligencia artificial no está en un contexto diferente a cualquier otro de esos cambios. Lo que ocurre es que cambia la forma en que ejecutamos las cosas y, por supuesto, si no nos adaptamos, pues sí morimos, como el principio darwiniano. Entonces, en la práctica real, lo que tenemos que asegurarnos es que comprendemos qué es lo que hay que hacer para que la podamos usar. Y eso no solo es una afectación para los líderes, es en general una afectación para todas las personas. Pero eso en términos prácticos nos lleva a entender que lo que va a pasar es que la ejecución empresarial, que hoy ocurre más rápido
Y las tareas analíticas que hoy pareciera ser un proceso denso dentro de las organizaciones y que requieren de mucho valor, pues van a volver mucho más sencillas. Ese es el factor fundamental de la inteligencia artificial. Sobre todo diría que en el segundo factor, en el camino analítico, y es la parte de análisis de grandes contenidos de información, pues se va a hacer en segundos. Entonces esa persona que era el analista financiero, el analista contable, el analista de riesgos en un banco, el analista de seguros, el creador de reporting en general, llámese comercial, pues, todos esos procesos probablemente van a cambiar de manera inmediata y van a hacer que su valor esté en otros contextos, ¿ok? En ese mismo entender, pues lo que va a empezar a pasar es que la inteligencia artificial se convierte en la herramienta fundamental, pero el liderazgo humano va a ser ese motor real que hace que la tecnología tenga un éxito sostenible. Es decir, en la práctica lo que vamos a tener que enfrentar es que esa tecnología tiene que habilitarse de manera adecuada. Si yo estaba haciendo ese reporte, si yo estaba haciendo ese análisis y en el proceso yo logro construirlo con inteligencia artificial, hay una capa superior en la que yo me tengo que parar. Ahorita nos vamos a referir en términos específicos cuando hablemos de la metodología de Human in the Loop, pero en la práctica real, yo tengo que encontrar una nueva posición como individuo en la organización en la que pueda aportar valor, ¿vale? Y eso es fundamental tenerlo claro en el contexto general de lo que significa este nuevo paradigma, porque no podemos pensar que las personas se cambian, no porque seamos buenos o malas personas, que pues seguramente todos lo queremos ser, sino porque en la práctica real sí hay nuevos roles, y ahorita me voy a referir en específico al del líder. ¿Qué es lo que ocurre en un enfoque tradicional? En un enfoque tradicional, pues lo que estamos gestionando es procesos. Y lo que hacemos en la práctica real, y cuando me refiero a enfoque tradicional, perdón, hago un paréntesis, me refiero a lo que viene del pasado, digamos, ¿cierto? Hay un enfoque de gestión de procesos. Y lo que se hace es controlar y administrar tareas. Tareas que normalmente son repetitivas, que son rutinarias, ¿cierto? Y lo que también hacemos es que limitamos ese enfoque a la ejecución de esos procesos. Es decir, no hay espacio a la creatividad. Y esto es una expresión absolutista, pero en la práctica real suele ser así, ¿no? Es decir, la mayoría de organizaciones terminamos siendo inclusive castrantes de la innovación porque no le permitimos al que estaba en ese proceso pensar de una manera diferente, sino hágalo así porque así está definido y así es como se hace, ¿cierto? Y lo que hacemos es medir mucho en función de las horas trabajadas o del esfuerzo ejecutado o las cantidades procesadas, que al final no es otra cosa que no medir el impacto, ahorita me voy a referir al concepto de impacto, sino en medir las cantidades, ¿cierto? El enfoque en términos generales en el concepto de la inteligencia artificial me va a obligar a irme a una capa adicional. ¿Por qué? Porque estos procesos que están a este lado, pues los voy a automatizar. Los va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, lo que tengo que hacer es entender dónde está la capa de valor. ¿Y dónde está esa capa de valor? Pues no lo sé, en cada proceso es diferente. Pero lo que sí puedo asegurarles es que tiene que haber alguien que tiene que orquestar esas funciones de procesos y de datos que hay ahí analizados para volverlos un proceso que colabore entre las diferentes personas que están interviniendo y lo que está procesando las máquinas. Esto sería el equivalente a decir que si yo tengo una célula de trabajo donde hay 10 personas y reemplazo a 8, pues ahora tengo que, reemplazo a 8 con inteligencia artificial, pues ahora tengo que coordinar lo que produce esa máquina de esas 8 personas, más la otra persona, más lo que hacía yo, ¿cierto? Y eso se va a volver un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en la práctica real voy a poder hacer más que lo que hacía antes. Entonces, a eso se refiere el concepto de orquestar soluciones complejas, ¿vale? Lo otro que hace importante el proceso es que yo tengo que encontrar dónde se produce el valor. ¿Dónde se produce el valor en un proceso? Pues en la gestión de un punto a un punto, de un punto A a un punto B. ¿Dónde se produce el valor en un proceso analítico? Pues no necesariamente en la evolución del punto A al punto B, sino de cuánto impacto produzco en términos generales si está atendiendo a un cliente, si está gestionando un proceso interno hacia un cliente interno o si simplemente está haciendo una tarea repetitiva. Porque si está haciendo lo último, pues yo no necesito intervención humana y la producción de valor ya está generada. Pero si está produciendo algo hacia un cliente que tiene unas posibilidades de intercambio de información o de conceptos sensibles, digamos, o blandos,
en la práctica real hay un valor que yo tengo que producir como persona. Entonces, esa detección de esa forma de cómo se desarrolla ese valor tiene que diseñarse en términos de una estrategia. Y no es menos importante entender cuál es el éxito real de lo que eso hace. Porque si estoy haciendo un proceso al que le estoy tratando de poner un valor, pero no llega, pues tengo que poderlo medir. Y eso lo tiene que hacer también el líder. ¿De acuerdo? Y por último, y no es, digamos, una novedad en el concepto, pues seguir apuntando al tema de mejoramiento e innovación continua, porque no tenemos aún, en términos prácticos, la forma de determinar cuál es ese valor, a menos que lo empecemos a iterar y a mejorar en el proceso del día a día, ¿ok? Entonces, el cambio del rol es fundamental y el líder tiene que entender que estas nuevas posiciones, estas nuevas acciones, son su base fundamental, ¿ok? Me refiero en este ejemplo en este caso de los nuevos roles del líder, a un ejemplo. Este es un ejemplo de IKEA en donde, en términos generales, y para ponerlo fácil, lo que ha hecho es ha montado un agente virtual y a partir de ese agente virtual ha empezado a resolverle a sus clientes todas las inquietudes o dudas que pueden producirse en una IKEA. Imagínense todas las inquietudes o dudas que pueden producirse en una IKEA. Yo que soy fan de la marca y he comprado, podría decir que dependiendo de lo que esté comprando y qué es lo que vaya uno a utilizar, a decorar o a simplemente a dotar, pues la verdad es que las inquietudes pueden ser miles, desde, oiga, este plato sirve para meterlo al horno a microondas, hasta esto de verdad es madera genuina. Entonces, en la práctica real, hay un sinfín. Ellos hicieron un inventario y dijeron que tenían millones de posibilidades de interacciones en su proceso cuando montaron el bot que llaman Billy, perdón. Y en términos prácticos, lo que lograron es que esas interacciones quedaron automatizadas casi en la mitad. O sea, casi en la mitad de esas interacciones quedaron sin intervención humana. ¿Qué hicieron en términos prácticos para poder saber qué hacer con la mitad de los agentes físicos o humanos que ahora ya no usaban? Pues enseñarles que realmente en la práctica ellos podían cumplir una capa superior y que la pregunta básica que tenían que contestar ahora no era si se podía meter al horno microondas, sino si de verdad, por ejemplo, esa vajilla es la vajilla óptima para mí, para la forma en que está compuesta mi familia, o para lo que yo voy a cocinar o suelo cocinar en el día a día, por dar un ejemplo cualquiera. Entonces, lo que empezaron fue a generar un proceso de upskilling y reskilling para poder asegurarse que esa gente tiene la capacidad de ir un paso más allá y generar una mayor satisfacción en el usuario, ¿ok? No simplemente pensando en reducir la plantilla. No quiere decir esto que en la práctica real no haya habido una reducción de la plantilla, es probable que sí, pero lo importante no es pensar que ese es el objetivo. La eficiencia operativa no debe ser el objetivo. Lo que tiene que haber es un concepto de creación de valor hacia el cliente que en la práctica real esté acompañado de la parte de inteligencia artificial y de la parte humana que sea la que compone el factor, ¿ok? Hoy esas personas pasaron a ser lo que ellos llaman asesores de diseño. Y esos asesores de diseño, pues, en la práctica, son esas personas que lo atienden a uno. Si ustedes han ido a una IKEA, lo atienden a uno y de verdad sí le ayudan a generar inclusive espacios con herramientas entre los computadores que tienen o las iPad que portan en las manos para ayudarle a uno a diseñar, digamos, qué es lo que va a hacer, si dónde va a colocar no sé, su sala, su comedor, lo que esté comprando adentro, o cómo va a redistribuir la estructura orgánica de su cocina, si es que está comprando elementos de cocina, etcétera, etcétera. ¿Okay? Un ejemplo para entender que ese es ¿qué hace ahí qué hizo ahí el líder? Entender dónde conceptualizar ese valor. ¿Okay? Les dije que dentro de ese marco de la IA hay 4 factores que nosotros usamos para hablar de cultura digital, ¿cierto? Quienes han oído este concepto antes, perdón, sabrán que utilizamos una metodología de base para recordar el nombre que llamamos IVA-A, o sea, como el IVA nuestro más el IVA colombiano más la adicional, es decir, impacto, velocidad, autonomía y apertura. Y en la práctica, estos 4 factores cada vez tienen más vigencia. El impacto se refiere a la capacidad que tiene que tener una organización
para poder entender cómo genera valor en términos prácticos en cada acción que ejecuta. Entonces, cada vez que habilito la tecnología, en este caso, cada vez que habilito la inteligencia artificial, yo tengo que entender cómo genero valor. Si eso no está generando valor a mi fin último, que en el 99% de los casos debería ser nuestro cliente, pues en la práctica real hay algo que no está bien encadenado a la estrategia, porque todas las compañías lo que queremos es tener más clientes, vender más y generar más rentabilidad. O sea que en la práctica real, eso solo lo logramos si ese impacto se genera en función de la relación con nuestro cliente. ¿Okay? La velocidad que ya la mencioné es el segundo factor. Ese segundo factor, el segundo pilar, en la práctica real es quizás tal vez lo que menos ocurre en una organización en la realidad actual. O sea, no somos enfocados a ser veloces. Entonces, el concepto que nos plantea el MIT para efectos también habilitable en el tema de inteligencia artificial es que se nos vuelva la agilidad una forma de pensar, un estándar operativo. ¿Ok? Porque si no hacemos eso y no entendemos que la velocidad es un factor de gestión, pues en la gestión del día a día lo que va a terminar ocurriendo es que somos lentos. ¿Qué es lo que ocurre según el MIT en el 75% de las compañías actualmente? Es decir, el 75% de las compañías no tienen la velocidad requerida para competir en su entorno. Y eso significa, o se puede medir muy bien cuando uno determina el time to market. Es decir, si yo necesito tener una cierta velocidad para ejecutar mi proceso de gestión o de disposición de productos o de creación de productos, y eso no ocurre en la práctica real, soy lento. Y eso no deja de tener vigencia dentro del marco de la transformación digital. Y hay otros dos más que son la apertura y la autonomía. Como lo mencioné, IVA, impacto, velocidad, apertura y autonomía. La apertura no es otra cosa que la capacidad que tenemos de intercambiar de forma transparente información, y eso se refiere sobre todo a la gestión interna de las organizaciones. En nuestra experiencia les diría que 9 de cada 10 clientes o 9 de cada 10 empresas en la práctica tienen muchos problemas para compartir información y tiene pensamiento cíclico, o pensamiento departamental o pensamiento vertical, como se suele llamar en otras literaturas. Es decir, yo resuelvo lo mío y yo no pienso como organización, por ende tampoco pienso como cliente, pienso como capa de un proceso. La mejor forma de explicar eso siempre ocurre, yo siempre lo doy con los ejemplos de los bancos. Los bancos normalmente piensan que cobrarle a un cliente es un proceso y no es parte de la experiencia general de su vida en la organización. Entonces, cuando una persona deja pagar porque se le olvidó, lo tratan igual que si realmente no tiene con qué pagar. Y en cualquiera de los dos casos, lo que está ocurriendo es que el pensamiento cíclico es hay que recuperar el dinero. No es que esté mal recuperar el dinero, porque pues eso es parte de lo que el objetivo del proceso de crédito busca, pero lo que hay que pensar es que esa persona está teniendo una experiencia integral dentro de la organización. ¿Okay? En la inteligencia artificial, ese caso sí que es dramático. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero implementar conceptos de inteligencia artificial, necesito utilizar datos. O sea, no hay inteligencia artificial en una organización si no hay datos. Por tanto, si no puedo compartir datos, pues estoy muerto. Los datos no son de las áreas, los datos son de la organización. Es más, hay quienes dicen que los datos son del mismo cliente que los proporciona y los suministra a la organización. Es un pensamiento un poquito más customer centric, pero no importa cuál sean las dos formas de pensar, en la práctica eso es fundamental. Y el último es la autonomía. La autonomía es la capacidad que tiene una persona. Yo siempre defino la autonomía haciendo el símil con el empoderamiento, pero asumiendo que esa autonomía la logra la persona per se y no el líder que se la entrega. Es decir, el empoderamiento es la capacidad que yo tengo de hacer algo porque mi líder me lo permite. La autonomía es la capacidad que tengo de hacer algo porque yo mismo sé que lo puedo hacer, ¿cierto? Y eso en términos de la gestión de aprendizaje, y lo vamos a ver ahorita, del upskilling y reskilling, pues es fundamental porque nadie más que yo sabe lo que sé hacer bien y nadie más que yo sabe lo que no sé hacer bien.
Y lo que tiene que hacer mi líder es ayudarme a entender cómo desarrollar ese proceso. Es ser un facilitador de ese proceso, pero nunca esperar que yo aprenda algo que evidentemente no soy. Si yo no soy bueno para las matemáticas, pues no voy a aprender matemáticas. Si no soy bueno para la psicología, pues no voy a aprender de psicología, que además no quiero o no tengo la motivación. O de pronto sí lo necesito para ese trabajo, entonces necesito que mi líder me motive a lograrlo. Pero si eso no ocurre en términos de una sintonía entre la autonomía y la capacidad que tiene el líder para gestionar, pues eso en la inteligencia artificial es mortal, porque pues, el nivel de aprendizaje que necesitamos en este momento para el proceso de inteligencia artificial es exponencial y diario, y eso no va a ocurrir simplemente con una guía de patrones, ¿ok? ¿Qué es lo que termina pasando Ricardo, entonces? disculpa, lo interrumpo, nos envían una pregunta por WhatsApp. Dicen, ¿qué debe hacer un líder cuando un empleado muestra una resistencia total a utilizar la inteligencia artificial por miedo a perder su trabajo? Pues me iba a referir precisamente aquí en esta lámina al tema. Pues a ver, es que en la práctica, eso es, creo yo, uno de los factores más usuales, ¿no? O sea, lo que está pasando mucho es que la gente está llena de incertidumbre. Entonces me iba a referir precisamente en esta lámina porque la gente cree que se está volviendo obsoleta. Antes pasaba que pensábamos que nos estábamos volviendo obsoletos porque estábamos llegando a la edad de pensión, a poner un parámetro y no ponerle un número. Entonces, como pensábamos que estábamos llegando a la edad de pensión, decíamos, no, pues yo ya no sirvo para esto, yo ya no, los más jóvenes hacen aquello y yo no lo hago. En la práctica, ese miedo a la obsolescencia se está volviendo mucho más severo y voy a poner, siguiendo el mismo símil, mucho más lejano a la edad de pensión. Entonces uno ya ve gente que podría llamarse joven o madura, pero no cercana a la edad de pensión, que vive ese miedo, digamos. Esa incertidumbre en términos prácticos tiene que ser parte de lo que el líder tiene que asegurarle a esa persona. Es decir, el líder tiene que estar ahí para generarle tranquilidad, para poderle mostrar de manera clara que él sí puede adaptarse, o mejor aún, que aun cuando debe, tiene que poder adaptarse, ¿ok? Y eso es parte del rol que tiene que jugar el líder. Si el líder no juega ese rol, pues en la práctica real todos vamos a morir por obsolescencia. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en un ejemplo dramático es como comparar un banco tradicional con una fintech. Cuando uno compara un banco tradicional con una fintech, el comportamiento es absolutamente disímil. En una fintech se da por sentado que ese es el rol del líder. Entonces, parte del éxito de una fintech, o puedo decir lo mismo con una insurtech, si fuera una aseguradora o con una proptech, si estuviéramos hablando de una compañía inmobiliaria, es decir, con cualquier startup tecnológico, es que en la práctica esos líderes están pensando que se están adaptando constantemente al cambio y que contrataron a alguien que sabe de X de tecnología, pero que mañana tiene que ya saber Y, pasado mañana tiene que saber Z. Y si eso no pasa, el líder entiende que se está quedando. Eso no ocurre en las organizaciones tradicionales. Entonces, en un banco tradicional uno no ve ese pensamiento. Uno ve que la gente quiere repetir el proceso, que fue lo que expliqué hace un rato. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que invitar a la gente a que entienda que tiene que adaptarse y que mi rol como líder es asegurarle que él se va a poder adaptar. ¿Ok? Y eso es un poco lo que creo que hay que hacer desde el liderazgo, para contestar la pregunta, pues hay que eliminar ese miedo, que es un poco lo que plantea, de hecho, esta lámina. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo logro? Pues dije que íbamos a hablar de upskilling y reskilling, pues aquí hablamos un poco de upskilling. Y lo primero es que hay que encontrar que la gente se alfabetice, ¿sí? se eduque. Yo creo que es un nuevo requisito, y como lo dice esta lámina, porque si bien en las organizaciones siempre hemos pensado en formar a la gente, yo pienso que la forma y la velocidad y la intención con la que lo hacemos es muy diferente. Antes formábamos, creo yo, a la gente para que la gente aprendiera a hacer algo dentro de un contexto controlado operacionalmente, como lo explicaba atrás, para hacer una tarea. Ahora lo que tenemos que enseñarle a la gente
es cómo explotar su conocimiento en términos prácticos para generar valor, para generar impacto. Entonces no es tanto enseñarle el proceso, no es tanto enseñarle cómo funciona la herramienta, sino cómo sacarle provecho a esa herramienta. Cómo hacer que esa herramienta construya valor sobre su proceso. Entonces no es tanto, oye, dime cuáles son los 10 pasos de tus procesos a cargo, sino es dime qué estás pensando hacer con estas posibles herramientas para mejorar estos 10 procesos a cargo. Entonces es muy diferente la forma en que tenemos que enfocarlo, ¿ok? Y eso se logra haciendo, yo diría, 3 cosas fundamentales. La primera es pues, integrando las herramientas. Es decir, si no tengo herramientas, pues baila. Pues hay que asegurar que existen esas herramientas y que mi enfoque real de formación tiene que estar hacia esas herramientas que le proporciono. Es decir, no cometamos el error de, no sé, de que tenemos un entorno y le tratamos de enseñar o pedir que aprenda de cualquier entorno cuando no lo va a poder usar en la práctica. Eso, aunque parezca raro, ocurre a diario. Uno ve clientes, empresas, perdón, y organizaciones en donde, no sé, están aprendiendo de cloud, pero su herramienta de inteligencia artificial básica es Gemini. No está mal, pero pues estamos perdiendo energía. O sea, esa persona no está buscando cómo integrar la herramienta que tenemos corporativamente para sacarle provecho, sino está tratando de aprender de inteligencia artificial de una manera que va a desordenar el proceso, porque no va a poderle aportar valor. Lo segundo es que hay que pensar que ese proceso de aprendizaje continuo es una inversión estratégica. Y a pesar de que no le estoy enseñando algo para que opere directamente, sino más para ayudarle a mejorar sus habilidades, hay que pensar que es estratégico, porque eso a muchas organizaciones les cuesta trabajo. A muchas organizaciones les cuesta trabajo pensar que le enseñaron a esa persona porque piensan que mañana se va a ir. Pero es que va a aprender lo que quiero que aprenda y después se va. Pues vamos a ponerlo en términos prácticos. Sí es un riesgo, pero si yo tengo un plan bien armado alrededor del tema, no se va a ir, porque él va a saber qué hacer con eso, va a llegar a la organización y lo va a usar y va a empezar a sentir la satisfacción del logro de generar impactos reales dentro de la organización que le genera una satisfacción que, aunque no crean hoy en la estructura de las culturas modernas, es uno de los factores fundamentales para que las personas quieran trabajar en una organización, y es ver que producen algo. Cuando ustedes escuchan hoy en los procesos de selección de personal que muchas personas, sobre todo los más jóvenes, están buscando retos en los que puedan ver el impacto, es eso. Es ver que hay unas compensaciones no salariales que son muy valiosas. Una de ellas es esa. Si a mí me muestran que puedo aprender y que puedo aportar y generar impacto, pues eso va a generar un efecto sobre ese empleado. Eso es una inversión estratégica y hay que pensarlo de esa manera. Cuando se piensa de esa manera, también dejo el comentario al margen, hay que poderlo medir. Adelante me voy a referir pronto si alcanzamos a un ejemplo de eso. Y lo último es el autoaprendizaje. Difícil aprender de manera tradicional yendo a un aula y llevando una plantilla en donde, voy a decir cualquier ejemplo, recursos humanos nos diga que yo tengo que aprender de A, de B y de C, porque estoy casi seguro que eso no va a ir a la velocidad adecuada. Entonces, como no va a ir a la velocidad adecuada, porque va a ir lento, pues eso no va a servir. Entonces, el autoaprendizaje va a ser fundamental en la medida que ese líder está enfocado en ayudarle a entender a esa persona qué necesita aprender e incluso cómo guiarlo para que él mismo lo haga, para que él vaya y aprenda y regrese y vuelva y me diga, aprendí esto, esto es lo que voy a hacer. O incluso, más agresivo aún, ya lo hice. Aprendí a hacer esto y ya lo hice. Eso es fundamental, porque el líder lo que tiene que hacer es guiar y marcar pautas. No esperar a que él vaya y le diga, mire, sí, ya aquí traje mi certificado y mire lo que hice. Pues eso no va a funcionar. Eso va a ser demasiado lento para lo que vivimos hoy por hoy. Entonces, estos 3 factores en términos prácticos deberían ser como la base del proceso de cómo generar un proceso de upskilling en inteligencia artificial, ¿vale? Dicho eso, una cosa importante es también pensar que los roles, como lo dije hace un rato, cambian. Entonces, para referirme rápidamente a este tema, solo hay que decir que como ya no tenemos un enfoque tradicional de procesos,
vamos a buscar un enfoque orquestador de sistemas, que fue lo que hablamos al principio, van a aparecer nuevos roles, van a aparecer roles de especialistas en inteligencia artificial. Gartner dice que hay 16 nuevos, bueno, no sé si nuevos, pero 16 roles específicos aplicados a la inteligencia artificial. Gartner dice que hay 3 de ellos que son como indispensables, fundamentales, impasables, que toda organización debería tener, y 7 que están emergiendo, es decir, que son nuevos roles. Más allá de si Gartner tiene o no razón y si yo en una organización logro tener 16 o no, lo que hay que tener claro es que también entonces hay una capa de reskilling, es decir, no solo es que yo aprenda más, sino que hay cosas que de pronto sí tenemos que empezar a hacer que no hacemos. Y a eso se refiere el concepto de reskilling, hay cosas, buen ejemplo es el tema de la ética de IA, o cómo un especialista de inteligencia artificial tiene que asegurarse que lo que hace, las herramientas que estamos implementando, pues realmente cumpla esa gobernanza desde el punto de vista de compliance, de gestión y de valores éticos. O como están los otros 2 ejemplos acá, o ingenieros que están especializados en escribir prompts. Ya sabemos lo que es un prompt, ¿cierto? Pues pareciera raro que uno pensara que va a haber un ingeniero que escribe prompts, pero es que los prompts pueden ser tan complejos como yo quiera. Entonces, en la práctica real, tan eficientes también como yo quiera. Y cuando se trata de datos, pues los prompts tienen mucha gracia. Entonces, también podemos hablar de traductores de datos. O sea, personas que van a poder utilizar elementos de inteligencia artificial para explotar esos datos. Entonces, el que llamábamos antes un analista de gestión, de reporting o de gestión financiera o de gestión contable, o como lo queremos llamar en cada organización, pues probablemente se va a tener que volver no un analista en ese sentido, sino un traductor de datos para poder generar mayor valor y construir herramientas analíticas. Y eso en la gestión del día a día va a aparecer. Aquí hay 3 ejemplos, pero quien quiera investigar más se lo dejo. Pues Gartner dice que son 16 y pues son bastante interesantes. Cuando uno se pone a bucear sobre el concepto de los 16 casos, pues algunos pueden ser un poco avanzados para nuestro estado de madurez, otros no tanto, pero creo que sí hay que empezar a pensarlos porque sí hay que entender cómo como líderes podemos empezar a marcarle la pauta a esas personas para que esas personas puedan empezar a pensar, oiga, mire, yo podría ser bueno para esto o para aquello, ¿ok? Entonces, y también me sirve para que en la conversación, cuando quiero mitigar ese miedo, pues yo le pueda decir, tranquilo, va a haber alguien que hace esto, o va a haber alguien que hace aquello. Y eso se acomoda a lo que tú puedes hacer. Entonces, en el concepto de reskilling hay un factor fundamental en la reducción de ese miedo, porque vamos a poderle decir a la gente, hay cosas, hay panoramas que puedes abordar. Así hoy piensas que la cosa se te vino encima, tienes es que al revés, es encontrar cuál de esos 16 roles, por dar un ejemplo cualquiera, porque pueden usar otra fuente, pero pues me gusta Gartner, podrías ejecutar en el futuro, ¿ok? O varios de ellos. Y referido al tema de ética y responsabilidad, me gusta mucho hablar de este concepto que es el humano en el loop o human in the loop, que es fundamentalmente la forma de entender cómo juega el humano dentro de ese proceso de gestión de la inteligencia artificial. No solamente, y aunque aquí lo tengo planteado desde la perspectiva de la ética y la responsabilidad, pero no es solamente desde la perspectiva de la ética y la responsabilidad. En términos prácticos, la metodología o el enfoque de Human in the Loop lo que plantea es que hay que poder insertar a la persona, como la traducción lo dice, en el proceso de explotación de la inteligencia artificial. Entonces, la mejor forma gráfica de explicar esto es la parte izquierda que está acá y es, vamos a implementar sistemas de IA, vamos a tener que generar un círculo o un circuito virtuoso en donde el humano interviene y los sistemas de IA se alimentan y vamos generando ese proceso de mejoramiento continuo, de innovación permanente. Entonces, para el concepto de ética y legal es parte de uno de los más usuales porque normalmente lo que se piensa en el mundo, por ejemplo, legal es que pues todavía no existe la capacidad absoluta de que la inteligencia artificial lo reemplace, pero se me ocurren muchos otros ejemplos, ¿no? Pues no sé, un reporte médico, o sea, uno diría, bueno, pero ¿por qué la inteligencia artificial no lee mi reporte médico? Ah, bueno, porque es que el doctor me mira la cara y con mirándome la cara sabe mucho más incluso a veces que el mismo reporte médico. Entonces,
hay que usarlo, por supuesto, hay que aprovechar el reporte, pero hay que no eliminar a ese ser humano que está de por medio, porque él puede tener esa intuición que lo hace mucho más valioso que lo que el reporte analizado puede generar. Entonces, en la práctica, este concepto de Human in the Loop es fundamental para entender cómo en términos de la gestión del día a día, debe implementarse un programa de inteligencia artificial. Es entender en dónde va. Entonces voy a hacerles unos tips y me voy a saltar el ejemplo, y ahorita me devuelvo al ejemplo. Voy a hacer unos tips de cómo entender ese concepto de Human in the Loop en esta definición de esta lámina. En esta gestión de esta lámina se entiende mucho cuáles son las decisiones en las que uno podría poner al humano en medio y cuáles en las que de pronto no tanto. Entonces he usado la expresión aquí, in the loop, on the loop o out of the loop. Es decir, si el humano estuviera en el proceso, si el humano estuviera, digamos, sobre el proceso, controlándolo, o cuando está fuera. Entonces, en términos prácticos, eso también está asociado al tipo de riesgo que se asocia a la intervención de la inteligencia artificial. Si el riesgo es bajo, pues uno puede pensar una cosa diferente si el riesgo de la decisión es medio o si el riesgo es alto. Entonces, un proceso que se puede automatizar por completo, pues el humano debería estar out of the loop. Debería ser ajeno total al proceso. Entonces, voy a dar cualquier ejemplo. No sé, procesamiento masivo de facturas en Colombia, pues es un proceso que se puede estandarizar y al que se le puede eliminar el humano, ¿cierto? O la captura de procesos de actualización de datos, de cualquier tipo. Ya me sé, cualquier tipo de entidad actualizando los datos de un empleado. O los procesos de gestión, de lectura de documentos para hacer traducción o identificación de propietarios de los documentos, por dar cualquier ejemplo. En este caso hay un bajo riesgo porque no hay que analizar mucho. Hay que decidir sobre un proceso que es absolutamente repetitivo, por tanto, aquí el humano puede estar fuera. En términos del riesgo medio o lo que podemos llamar el human on the loop, pues parte de lo que podría pasar es que las decisiones sean de riesgo medio, y voy a dar cualquier ejemplo. A la preselección de currículums, pues claro, yo sí puedo ir, leerlos, generar alguna herramienta de reporting rápido que preseleccione y valore, y a partir de esa preselección, esa valoración, decir, venga, humano, revise estos 5 de estos 100 que miré, porque estos 5 parecen ser los que valen la pena, ¿vale? O lo mismo aplicaría en un proceso analítico para preaprobación de un crédito, por dar cualquier ejemplo. Pues revise este que está raro, este está tan evidente que ni lo mire, ¿cierto? Y cuando hablamos de Human in the Loop es porque en realidad hay un riesgo y una criticidad, y entonces la intervención del humano tiene sentido. Entonces, a pesar de que yo puedo generar algunas pautas analíticas y de gestión para que la inteligencia artificial trabaje, pues en la práctica voy a necesitar un humano que me asegure que eso que se está gestionando hace sentido y que, por ejemplo, vamos a evitar los riesgos de alucinación de la inteligencia artificial o el enfoque equivocado por procesamiento de data mal ejecutado, en donde, no sé, los diagnósticos médicos, como di el ejemplo anterior, o el análisis de la estrategia financiera de una organización, pues no se le deja 100% a la inteligencia artificial, sino que se utiliza como una fuente para que soporte la decisión de un ser humano, ¿ok? Este criterio, el bajo riesgo, el riesgo medio y el alto riesgo, me ayuda a determinar cómo aplicar ese concepto de Human in the Loop y cómo hacer para que la metodología sea aplicable en términos del inventario y el proceso de gestión. Me devuelvo a este ejemplo para entender entonces el tema de upskilling y reskilling y para que se vea hasta dónde debemos trabajar el tema desde el punto de vista del liderazgo. Este ejemplo es fácil. Unilever lo que tiene es un marketplace de talento interno en donde herramientas de inteligencia artificial califican a las personas dependiendo de su rol para entender cuáles son las habilidades específicas que les sugeriría deben desarrollar en términos de aprendizaje y de gestión del día a día, ¿vale? Y lo que hace la herramienta es sugerir eso para que ese plan, digamos, de crecimiento personal a nivel de app y reskilling, pues de alguna manera vaya teniendo una lógica que es fundamental entender, debe ser muy personalizada, porque no todos vamos a reaccionar igual a lo mismo, así todos hagamos el mismo rol, todos tengamos la misma formación, todos tengamos la misma edad,
no vamos a reaccionar igual, no vamos a tener las mismas capacidades. Entonces, lo que hace, parte de lo que hace muy bien la herramienta, y por lo que es famosa esta herramienta de Marketplace de talento de Unilever, es que toma las variables de herramientas de evaluación de habilidades blandas para asegurarse que a esa persona en particular le aplican algunos criterios que son diferentes al que está al lado, ¿ok? Y lo que hace el líder fundamentalmente es entender eso, es entender lo que reporta la herramienta para decir, oiga, en función de esto yo voy a monitorear, a gestionar para que esta persona realmente desarrolle estas habilidades, o realmente estas que le está proponiendo la inteligencia artificial de pronto no, porque no son tan válidas para este momento, o no está preparado, o finalmente no las está procesando bien emocionalmente y no se está sintiendo motivado, por tanto, no se las voy a poner en términos prácticos de gestión en el día a día, ¿ok? Esto, por supuesto, es muy aplicable por una organización donde hay miles de empleados como Unilever, pero eso mismo lo podemos hacer nosotros en una organización de 10 empleados, sentándonos a entender a cada uno de los 9 y entendiendo en qué estado de su desarrollo profesional están y qué podemos ayudarles a mejorar, digamos, en términos de app y reskilling. ¿Okay? Sobre este tema, la clasificación de decisiones y taxonomía de criticidad, les quería mostrar un ejemplo también de cómo entonces ese concepto de Human in the Loop funciona. Este es un ejemplo de Coca-Cola. Yo no sé si han oído hablar del Create Real Magic, que es la herramienta de inteligencia artificial de Coca-Cola, que lo que ha hecho es, para hacerlo fácil, crear como una fuente abierta de creatividad a través de una herramienta de inteligencia artificial que lo que hizo fue disponer de todas las fuentes de diseño de Coca-Cola para que personas ajenas a la organización fueran y crearan a través de inteligencia artificial generativa conceptos creativos. Entonces, ¿qué logra con esto Coca-Cola? Pues seamos realistas, pues primero lograr creatividad gratuita, que no es un tema menor, pero lo más importante es no ligar el concepto necesariamente de inteligencia artificial y es asegurarse que hay alguien en el loop que es una persona creativa que, a pesar de que usa las herramientas de inteligencia artificial, entiende intuitivamente si los conceptos que se están desarrollando tienen valor, tienen esa parte blanda que en términos de seres humanos pues no podemos reemplazar. Entonces, en la práctica lo que hace es generar un concepto de creatividad disruptiva, pero llevando, digamos, el proceso a una herramienta de inteligencia artificial en donde, por supuesto, toda la parte de diseño y creación, pues, se hace mucho más fácil, ¿no? Estos creativos que antes tendrían que durar horas o días haciendo una campaña, pues la van a hacer en minutos utilizando las herramientas que están dispuestas. Sin embargo, va a seguir teniendo, pues, el talento, el gusto, el tacto humano que, por supuesto, para una marca es tan deseable. ¿Okay? Entonces, eso es un ejemplo de un humano en el loop, en donde el proceso creativo cambia, de manera ostensible mejora su velocidad, mejora su impacto, pero sigue teniendo al humano en la posición correcta para poder generar un resultado. ¿Okay? Como parte de la parte final del proceso de esta presentación, pues dejarles un mensaje. ¿Es la inteligencia emocional lo no reemplazable? O sea, en el liderazgo moderno, la concepción de inteligencia emocional en la expresión teórica, psicológica o funcional que quieran utilizar, es lo que no es reemplazable por la inteligencia artificial. Pues eso es lo que hay que profundizar como líder. O sea, la empatía, la forma en que se motiva a las personas desde el punto de vista de la gestión del día a día y la capacidad que tiene una persona para generar un propósito compartido, es decir, para motivar a los otros a que ese propósito sea común, son los factores fundamentales que un líder tiene que desarrollar aún más en este entorno. Parece una contradicción, porque uno diría, estamos en la era de la inteligencia artificial, me está hablando un ingeniero que me habla de tecnología, pues sí, pero es que en la práctica real ese es el rol que tenemos que asumir como seres humanos, porque la otra parte la va a hacer la máquina. Y la parte que yo le tengo que aportar a esa máquina para que tenga sentido,
es esa parte empática de motivación y de propósito, ¿ok? No sin antes, termino no sin antes de decirles algo que es muy importante y que dije al principio. La transformación digital necesita estar enmarcada en el proceso estratégico de una organización. Si no está conectada a la visión de esta estrategia, la inteligencia artificial no sirve para nada. Es decir, pensar que yo compro componentes de inteligencia artificial o que yo implemento herramientas de inteligencia artificial, ya de hecho en la frase es un defecto. Porque yo lo que tengo que hacer es generar soluciones que utilizan inteligencia artificial o que se habilitan con inteligencia artificial. Y esas soluciones tienen que estar en el marco de mi estrategia. Si mi estrategia no lo tiene, no hay nada. Si en ese proceso no tengo cómo medir los OKRs o los KPIs que me dicen claramente cómo lo voy a lograr, no tengo nada. Y eso es muy importante tenerlo presente también desde el punto de vista de cultura. ¿Por qué? Porque en la cultura yo tengo que poderle transmitir eso a mis colaboradores. En la cultura tengo que poderles decir, miren, mi propósito como organización o mi visión estratégica como organización es esta. En la medida en que tengo claro eso y le puedo generar esa visión en común, esa persona va a poder utilizar el habilitador con mayor potencia para generar un impacto. Esto, que suena tonto, es el factor rector del proceso. Estrategia como un factor de direccionamiento fundamental, en donde la comunicación, por supuesto, tiene que estar de por medio, ¿ok? Eso es en términos prácticos el mensaje. Como conclusión, tres cosas que creo que deberíamos tener en cuenta. Pues la tecnología es un medio, pero el humano es el fin. Es decir, el humano es el que debe ser servido por la tecnología, no lo contrario. Y aunque parezca tonto, yo veo mucho en las organizaciones en el día a día, mucha gente pensando en cómo hacer para que la tecnología haga. Y es al revés. Es cómo hacer para que nosotros nos sirvamos de la tecnología. Eso no está pasando y ese cambio de chip de pensamiento es fundamental, incluso desde las bases del concepto de transformación digital. El otro tema que me parece importante resaltar, que lo he dicho, pero que lo resalto, es el aprendizaje es una nueva forma salarial, es una nueva forma de compensar. En la medida en que yo estoy en una organización que aprendo y que puedo tener upskilling o incluso reskilling, lo que está pasando en términos prácticos es que yo estoy generando valor para ese empleado, para ese colaborador. ¿Ok? Y nada, pues la paradoja que les acabo de explicar. O sea, en la medida en que más tecnología hay, aunque sea paradójico, el ser humano tiene más valor por sus habilidades blandas. Eso es lo que les quería contar en el taller del día de hoy. No sé si hay espacio para preguntas. Sí, señor. Tengo dos preguntas que me enviaron por el WhatsApp. La primera es, para una empresa mediana o pequeña, ¿no es la adopción de la IA demasiado costosa o inalcanzable? Aunque esta es una pregunta que me suena más tecnológica que cultural, yo diría que la respuesta es no. O sea, o mejor dicho, sí es muy alcanzable. Todos tenemos hoy, una de las cosas que creo que no sé si no quedó clara cuando lo decía, pero lo voy a repetir, es la inteligencia artificial es un elemento omnipresente. Entonces olvidémonos, o sea, todo el mundo lo va a tener. Por eso tampoco es gracia el pensar que la inteligencia artificial per se pudiera ser el habilitador. El habilitador van a ser los seres humanos. Entonces, va a haber inteligencia artificial en cualquier tipo de organización, grande, pequeña, incluso me voy a atrever a decir, pobre, no importa. En la práctica real la vamos a usar porque hoy es súper accesible. Ok, gracias. Y la segunda es, ¿cómo medimos el retorno de inversión de enfocarnos en ser más humanos y fomentar habilidades blandas? Perdón, otra vez. ¿Cómo medimos el retorno de inversión de enfocarnos en ser más humanos y fomentar habilidades blandas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que una parte de la respuesta estaba acá atrás, pero
en términos prácticos, de pronto creo que no, creo que la pasé, si no estoy mal, pero en términos prácticos yo diría que hay dos cosas que se producen. No está acá la respuesta. Hay dos cosas que se producen que creo que son importantes resaltar. La primera es la retención del talento. O sea, la gente va a rotar menos. Entonces yo debería medir la rotación y el nivel de satisfacción interna de la organización. La gente que aprende de una organización, como lo dije que es una forma de compensación, rota menos que la que no aprende. Porque, como lo decía hace un rato, pues lo que buscan es nuevos retos. Y la otra cosa es la capacidad que tengo para innovar o crear. En la medida en que yo tengo la capacidad de reinventarme y mido la capacidad que tengo, por ejemplo, para digitalizar o gestionar mejor a través de herramientas de inteligencia artificial el proceso del día a día, pues también ahí tengo un impacto, ¿cierto? Entonces yo diría que esas son las dos formas como yo lo mediría. ¿Alguien levantó la mano ahí también? Nos hacen una pregunta en el chat, Carlos Carrillo. ¿Qué tan lejos crees que nos encontramos a llegar a tener un AGI? O sea, agentes virtuales, ¿dices? ¿Sí? ¿Agentes inteligentes? Que no leí AGI como letras, ¿sí? La Sí, sí, respuesta sí. es, yo diría que en la práctica real pocos los tienen, pero en términos generales no creo que nos falte mucho. O sea, no estamos, para contestar en mi opinión, no estamos porque no hay ese estadio real en muchas organizaciones y creería que son pocos los ejemplos a nivel global, pero no nos falta mucho. ¿Qué es lo que probablemente está haciendo que eso no pase? Los mismos seres humanos, porque no sabemos hoy cómo enfocarlo de manera adecuada. Pero creo que estamos cerca en algunos casos, ¿no? O sea, ya la robótica es un hecho, por ejemplo, y eso sería una AGI. Nos hacen otra pregunta, Luis Miguel Bernal nos dice, ¿qué va a pasar en el futuro en donde los niveles senior ya no pasan por niveles junior porque estos cargos junior los asume la inteligencia artificial? Esa es una muy buena pregunta, muy chévere. Yo lo que creo es que en la práctica van a pasar dos cosas. Una, en la cantidad de niveles organizacionales se va a reducir de manera dramática. O sea, una organización, no sé, una corporación que puede haber 8 o 10 niveles, que es una cosa estándar, digamos, hay una metodología organizacional que dice que un ideal debería ser entre 8 y máximo 10 niveles. Una organización de 8, pues seguramente se va a tener que convertir en una organización de 6 niveles o de 5 niveles. Pero en la práctica, eso no necesariamente significa que sea menos gente, que es importante tenerlo claro, sino que en la práctica lo que va a hacer es que somos una organización más plana. Hasta ahí no hemos hablado de la cantidad. Ahora, sí es cierto que algunas tareas cambian a convertirse en otras, por tanto, algunas organizaciones cambiarán y no tendrán tanto. No sé, voy a dar un ejemplo. Las organizaciones de BPO, pues seguramente van a tener menos gente. Eso es inevitable. Pero a las organizaciones de valor, voy a dar otro ejemplo, como los bancos, pues muy probablemente van a seguir teniendo gente, porque van a poder generar unas capas adicionales de interpretación de la data y de la estructura para que su cliente tenga mayor satisfacción. Entonces creo que hay cambios de roles y pues difícil, yo no me atrevería a predecir cuántos vamos a trabajar dentro de 10, 20 o 50 años, pero sí que hay un cambio de roles y de capas en las organizaciones, sí. Listo, yo creo que ya terminamos. Em, Veo que no hay más preguntas ni por el chat ni acá en directo. No, señor. Entonces, bueno, solo me queda agradecerles nuevamente que estén con nosotros. Eh, los esperamos en nuestros nuevos talleres, que muy pronto les informaremos de qué se trata. Y como siempre, trataremos de llevar temas nuevos y muy actuales. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Gracias.